Que el Señor bendiga el corazón de cada uno y estamos llegando al final. Esta noche Iván estará compartiendo, ¿verdad? Y el Señor esté obrando en el corazón de cada uno, ¿no? Tengo en el pensamiento de que la gran preocupación de que creo que muchos, como vinieron, se van. Quizás todos vinieron llenos de Dios, salvos. Pero si no es así, entonces regresan como vinieron. Esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, condenados a morar eternamente y para siempre en el mismo infierno. Y es siempre la carga en el corazón, ¿verdad?, de quienes ya hemos encontrado esa verdad. Y cuando se encuentra esa verdad, no podemos escapar de pensar en eso, ¿no? Mi motivación siempre ha sido el de compartir el Evangelio porque veo a la gente muerta delante de mí. Y cuando converso con alguien en el mundo, sea quien sea, siempre trato de buscar la vuelta, la forma de cómo poder, como suelo decir, tirar unas piedritas arriba del techo. Las piedritas arriba del techo hacen ruido. Y cuando uno les comparte lo que quiere hacer Dios en la vida nuestra, entonces eso hace ruido. La mayoría de la humanidad tiene conocimiento de escuchar sobre la Biblia, escuchar a predicadores. Está llenito internet de información y ahora con la IA todavía. Antes era el tío Google, ¿no?, el que informaba. Ahora está la IA. Pero la pregunta no es ahí donde tienen que hacerla. El gran desafío de hacerse la pregunta es a uno mismo: ¿qué quiero aprender de Dios? Y si tú quieres aprender de Dios, el mejor tiempo que tú vas a invertir en tu vida es leer la Santa Biblia. Y si eres perezoso para leer, o porque consideras que no eres un buen lector, te cuesta leer, entonces tienes la Biblia para escucharla. La mayoría de ustedes están en la edad donde lo que más tendrían que llenar es de lectura el tiempo de ocio de ustedes. Cuando están en problemas, cuando están siendo tentados, les animo que antes de seguir que los pensamientos empiezan a dar vuelta, y da vuelta, y da vuelta, recuerda que la tentación no es pecado. Ahora, si le permites que él comience a trabajar en tu cerebro y a dar vuelta y vuelta, el pecado se gesta y después da luz a los hechos. Es por eso de que en estos días, ¿verdad?, he tratado de, más bien, más mal, transmitirle la idea de que la vida cristiana es un gran desafío vivirla. ¿Por qué? Porque te vas a morir luchando contra ti mismo y contra el diablo. Por más consagrado que seas, vas a vivir de guerra en guerra todo el tiempo. Porque tenemos muchísimas cosas para restar. Porque lo peor siempre está dentro de nosotros mismos. Y quiero decirte esto: tú te conviertes, pero tu carne nunca se va a convertir.
hasta el día que venga Cristo y si estás muerto, te resucite en un cuerpo de gloria, o hasta el día que cuando Él venga y aunque estés vivo, ese va a ser el momento del gran milagro en que tu cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de gloria, y hasta ese día vas a estar luchando contigo mismo, contra tus pasiones, contra tus deseos, porque podemos ser lo más santo y trabajar duramente en nuestra vida para ser santos, y cada día es un gran desafío ser más santo y ser más modelos de Cristo, más modelos de Cristo. Pero no es sencillo ir tomando esa forma. Es más, es mucho más fácil, no sé, imitar a los artistas, hombres y mujeres, que imitar a Cristo. Porque siempre un artista o una moda o algo que aparece, ¿no?, en el mundo. Yo el otro día pensaba, cuando estaba leyendo una información, mi mamá, ella fue una mujer que aunque plantaba las chacras de boniato, pero si tú le mirabas las manos de mi mamá, tú no decías que ella trabajara en la tierra. Y cuando veo esta moda de las uñas, ¿no?, veo los dibujos que hacen. Hay algunas hermanas que son pero artistas, ¿no? Nosotros en Pando ya conocemos las manos de todas las hermanas, porque cuando aparece esas son las manos de Eli, esas son las manos de Eli, son las manos de Eli. Ya conocemos todas las manos, ¿no? Pero yo pensaba en mi mamá, que si ella estuviera viva y estuviera viviendo esta época, estoy seguro de que no iba a necesitar nunca de pegarse una extensión en las uñas. Y parece algo que es una pavada. Y es algo que está bien si cada uno tiene la libertad. Ahora, tenemos que entender que a veces seguir un montón de cosas de este mundo también se pierde la esencia de lo que debe de ser la prioridad de la vida nuestra. Y es estar encendiendo en nosotros más la imagen de Cristo y ser cada día más como Cristo. Y quiera Dios, ¿verdad?, que con toda la humildad y con todo el reconocimiento y con toda la lucha que cada uno tiene, yo te animo a que leas tu Biblia o escuches tu Biblia todo el tiempo que puedas. Nunca vas a tener un minuto de desperdicio si tú te sientas a escuchar la Biblia 3-4 horas. Ya no te digo leerla, escucharla. Y para sentarte a escucharla, también te aconsejo de que tengas un breve momento para pedirle a Dios que te ayude a escucharla y a no distraerte y pedírselo orando en el nombre de Jesucristo. Vayamos a la palabra de Dios, Efesios 1:7. Quiero nuevamente estar repasando algunas cosas y estar mirando también sobre dos personajes, dos personas que en su momento tuvieron una actividad tremenda y que nos han dejado una enseñanza. Sé que de todo lo que quisiera transmitir voy a trabajar bastante un poco más de memoria que de estar yendo a las lecturas, algunas sí. Pero es para que ustedes también estén asimilando de que, así como ayer yo le dije, bueno, yo me identifico tanto con Jefté, ¿sí? Porque, ¿qué hizo Jefté? Le prometió a Dios cuando regresó de la guerra de que el primero que saliera a recibirlo, él ofrecería el sacrificio. ¿Y saben quién salió? Tu hijo.
Y yo también viví lo mismo. Dios a mí nunca me pidió de que yo dedicara tanto hasta que no ocurriera ese deseo que había en mi corazón, que era la conversión de mi mamá, que yo iba a estar en ayuno, ¿no?, los jueves. Y bueno, mi cuenta que yo quería que conocía el corazón de mi mamá, de que ella cuando fuera el Día de las Madres y escuchara la enseñanza que había, porque yo la conocía, el pastor lo que iba a enseñar, y la ilusión de que ella iba a ir, y había un poema también para que se iba a ser leído por los niños. Yo creía que ella ese día se iba a convertir, pero sucedió que como vino se fue. Entonces yo tuve que luchar también con permanecer en fidelidad a eso que le había prometido a Dios. Y te puedo asegurar que pasaron años que tuve que mantenerme en vigencia eso que le había prometido a Dios. Era el ayuno de 24 horas. Por eso digo, me identifico con él, porque a mí Dios nunca me ha pedido eso. Mira, Dios hay cosas que nunca va a hacer por ti. Hay cosas que nunca va a hacer por ti. Leer la Biblia no va a ser por ti. Orarlo no lo va a hacer por ti. Las relaciones, las malas amistades, como ayer transmitía, ¿no?, los buenos amigos, los malos amigos, son decisiones que tú tienes que tomarlas. A veces aún tenemos que hacer una separación de nuestra propia familia, de no compartir cosas porque ellos quieren una cierta forma de cierta festividad y uno no la comparte. Dios nos ayude a estar siempre trabajando para estar unidos a Cristo y en los lazos espirituales, viviendo la obediencia de la palabra de Dios. Los años recorren nuestra vida y los recuerdos van a permanecer. Ahora, lo tremendo va a ser el día de morir, encontrarte en un lugar de sufrimiento y acordarte de lo que nunca tomaste la buena decisión. Y es de pedirle a Dios que te ayude a entregar tu corazón de verdad y tu persona a Él. Ojalá seas el joven que antes de irse de este campamento, o quizás este fin de semana, o la semana que viene, comience la buena obra Dios en tu vida, ayudándote a vencer tu propia persona. Porque nosotros somos lo peor para nosotros mismos, aunque siempre le echamos la culpa a Él. Siempre es el otro. Siempre pedimos por el otro. El tema soy yo con mi propia persona delante de Dios. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y vamos a orar. Oremos, queridos. Amado Padre, estamos en tu presencia con la necesidad de entender un poquito más, aprender un poquito más, o considerar un poquito más sobre lo que quiero para mi propia vida, lo que quiere cada joven para su propia vida.
Señor, esos destinos eternos están ahí. Y en cualquier momento entramos en ese camino, porque está establecido los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos. Y ruego por cada joven. Quizás algunos puedan estar en la esclavitud del pecado, con esas cadenas fuertes del diablo, pero que solamente la sangre de Jesucristo lo puede limpiar, liberar y hacer totalmente libre. Es tan precioso saber que en tu palabra el Señor dijo que conoceríais la verdad y la verdad os hará libres. Y el hombre desea ser libre, pero muchas veces se esclaviza a sí mismo por no creer y por no descansar verdaderamente en el único que puede llenar su vida de una vida diferente, una vida dichosa, una vida en las luchas, en pruebas, pero nunca en la soledad. Te ruego que tú bendigas nuestro corazón y ayúdanos. Te lo rogamos orando en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesucristo perdona nuestros pecados, nunca más estará solo. Nunca más. Cuando habla de las arras, es la señal de Dios en nuestra vida. Y aunque estés dentro de unos matos por ahí, yo soy un peligro que en algún momento me encuentre entre un monte, ¿verdad? Detrás de algún capibara, ¿no? O quizá enredado entre unos matojos por ahí y pescando. Y viene el Señor y la señal en mí, ese momento yo no voy a quedar en el olvido por ahí porque el Señor no me ve. Porque es muy fuerte la señal de Dios en la vida de los santos. La vida de los santos no pasa desapercibida. Porque la sangre de Cristo es tan poderosa que es lo que realmente limpia el corazón de todo pecado. Es lo que nos transforma en esa nueva criatura que lo dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y cuando Dios realiza esa obra, se está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y tenemos en las Escrituras esa enseñanza preciosa de que no importe el momento, la situación que se está viviendo aún en pleno sufrimiento. Es más, por lo general yo mismo he sido en muchas oportunidades, ¿verdad?, ser tan bendecido por aquellos que se están muriendo en un lecho de muerte. He ido para ser de bendición y he salido mucho más bendecido yo que ellos mismos, porque su fe, su confianza, su esperanza, sus convicciones transmiten algo tan poderoso que es inolvidable. De lo que se ve en una vida que ha nacido de nuevo y que tiene la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, no en el libro de la iglesia bautizado. En la iglesia tenemos un libro de miembros con su fecha, documento, su firma, pero el libro de la gloria, el libro de la vida del Cordero, escrita por Él, solamente Él la escribe en quien realmente reconoce. Mire, esto es lo que más le cuesta al ser humano, es reconocer su pecado. Reconocer que le he fallado a Dios. Reconocer que me he fallado a mí mismo. Reconocer que le he fallado a la iglesia que está orando por mí. Mira, la iglesia está orando por ti. Joven soltero, joven hermana soltera, Dios tiene un pueblo orando por ti. Tú no te has convertido, hay muchos hermanos orando por ti. A mí se me prendió un nombre de todos los que hay acá. La mayoría me llevo solo un nombre, pero voy a estar orando por él. Y después se lo voy a decir personalmente. Y sé que Dios tiene algo grande para él.
Porque no se prenden cosas en el corazón así nomás, hermanos. Y Dios brinda esos regalos de uno poner una carga para orar, clamar y rogar. Y Dios es el quien produce el querer y el hacer en cada uno. Y esto es lo precioso del Evangelio. Esta es la riqueza que tenemos a través de la persona de Cristo. Produciendo un verdadero arrepentimiento, produciendo una confesión genuina. Y cuando hay una confesión genuina, un reconocimiento y un pedirle a Dios, es porque hay un gran plan de Dios para tu vida. No sé si será una vida bendita de gloria en gloria, o será una vida de lucha, de prueba, de todo el día ahí tropezando. Mira que la vida cristiana es como quien corre entre un campo arado, ¿no? De noche y sin luna. Porque esa es la verdadera vida en Cristo. No es una vida color de rosa. Voy a la iglesia y todo brilla y sale el sol y entra el sol y qué bendición. Y todos los hermanos me aman y llego a la iglesia y qué lindo y todos los besos conmigo y abrazo y todo. No, hermano, alguna vez te mira y ya han distraído y otro. Y vienen los fieles y siempre te ocurre algo y van a ir a ti y te van a decir, ¿cómo estás, querida? El pastor cuando se arrima con un hermano le dice, ¿y cómo vas tú? Ay, yo no quiero producir eso, ¿sabían? No. Trabajo duramente para ser amigo. Los verdaderos amigos se preocupan por los amigos. Por eso me encanta saber que soy amigo de Dios. Y que Dios es mi amigo. En la iglesia estaba enseñando esto sobre ser amigo de Dios y Abraham, ¿no? Reconocido como amigo de Dios. ¿Saben lo que es el reconocimiento de la propia iglesia? Fulano, sí, era fiel, era amigo de Dios, confiaba en Dios, testificaba de Dios, vivía para Dios, dispuesto a morir para Dios. Por eso hay ejemplos en la palabra de Dios para que nosotros también lleguemos a entender cosas. Pero recuerda esto, en el universo hay un solo ser que es el Hijo de Dios, que por su propia esencia y naturaleza, Él siendo el primogénito de entre los muertos, ese Hijo que eternamente estuvo con el Padre y que creó todas las cosas, si Él está tocando la puerta de tu corazón, no te hagas el distraído. Si en estos días te has visto confrontado con situaciones que están mal en tu vida, pues yo me quedo contento. Porque entonces en ese corazón hay algo que está golpeando y Dios tiene un plan. Y los planes de Dios siempre son buenos para cada uno. Siempre. A pesar que a veces los resultados no son los esperados. Yo miro planes de Dios en vida como miraba todo lo que le ocurrió en la vida de José, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en la vida de José? Como siendo alguien tan en esa comunión, fiel, no sincero, era alguien espiritual, genuinamente inocente, y que déjame decirte esto, que a pesar de todo lo que le ocurrió, a mí me encanta ver que a pesar que estuvo en la cárcel por una falsa acusación, Dios estaba con él. No le abandonó porque estuviera en la cárcel. Estaba entre los reos, presos por delitos que ellos realmente habían cometido. Pero él no. Él simplemente fue acusado falsamente porque él manifestó, ¿cómo habría yo de hacerle ese gran mal a mi amo? A mi Señor, dice. Que era ese hombre que lo había comprado y que había visto que Dios, todo lo que le hacía, Dios lo estaba prosperando y no fue bobo, no fue tonto. Llegó un momento que lo puso a todo frente, Potifar lo puso frente a todo, le entregó todo, excepto la esposa. En la cárcel el carcelero tampoco pasó desapercibido. Vio que todo lo que le hacía y le deja todo.
Uno mira la vida de Daniel y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y Dios lo puso en gracia con el carcelero y aceptó. Y luego del examen brillaban de salud, su piel, su todo. Pero ellos tomaron decisiones. Daniel tomó decisiones. El rey comía cerdo, asado, con la manzana en la boca. Él era judío, no iba a comer un animal inmundo. El vino, todo, no, él quería verduras. Y brilló más que todo. La inteligencia espiritual que Dios desencadenó en ellos sobresalía. La inteligencia espiritual, la sabiduría. Mis queridos, pero todas las cosas están predestinadas por Dios. Predestinadas. Yo siempre embromo con Rodrigo cuando hablamos de tener descendientes, ¿no? Están ahí. Yo le digo, yo descanso en la predestinación. Si Dios lo decide, con 90 años va a venir ese bebé. Yo creo eso, hermanos. No creo que mi Dios se equivoque. Si hay el deseo, están los planes de Dios, tú estás acá, tú eres salvo y tú vas a ser condenado. Y Dios ya lo conoce desde antes. Ahora, la fatiga del corazón nuestro es que tú realmente te entregues a Cristo, porque sabemos lo que ocurre en una vida que está controlada por Jesucristo y no por el enemigo. Porque los que se entregan a las pasiones desordenadas que produce la propia persona y las amistades, las influencias y también el modernismo de la sociedad que vivimos en nuestros tiempos. La sodomía ha ocurrido durante todos los tiempos. ¿Por qué vino el diluvio? Porque el pensar de los hombres era siempre pensar en todo lo malo. Tú aún como cristiano dejas de congregarte, dejas de leer, dejas de asistir. ¿Sabes dónde terminas? En el fango. En el fango. Y yo le pido a Dios por mí, ¿no? Señor, sosténme cada día. Y le pido a Dios, yo no quiero ser un hombre que simplemente viva por experiencia. El desafío de mi vida es vivir cada día comunión real, verdadera con Dios. El estudiar la palabra, el leer para enseñar, cuando voy a aconsejar. Disfruto cada mañana de estar preparando esos devocionales, porque eso me sostiene a mí, es una bendición pero me sostiene a mí. Queridos, en la predestinación, todos los planes para la vida nuestra ya están desarrollados por Dios. Ahora tú los desconoces. Y Dios llama de una manera, y cuando eso ocurre, ¿qué vida te espera a través de Cristo? Porque yo la disfruto cada día. Cada día la disfruto. La vida en Cristo ha sido lo que ha llevado a que mi vida sean las cosas más livianas. Porque tengo la expectativa de lo que viene. Para mí pensar en que voy a estar delante de ese gran trono, en la gloria, hermanos, te desafía a vivir. Pero también cuando me pongo a pensar en los que van a estar en el infierno y que yo mismo les hablé, no van a poder odiarme desde el infierno. Es más, se van a arrepentir. ¿A cuánto les digo? Un día te acordarás de esta carta. A muchos les he dicho eso. Un día te acordarás de esta caripela. Cuando estén en la condenación. Cuando estén ardiendo de pies a cabeza sin alivio.
Cuando estén teniendo la vivencia de ese gusano caminar por debajo de la piel en todo su cuerpo, se van a acordar de que un día les hablé de un Salvador que fue crucificado y que Él hizo ese intercambio ocupando nuestro lugar. Cantamos el intercambio, ¿no? Él ocupó el lugar que tú merecías estar. Por eso, mira, ni los ángeles tienen el privilegio que tenemos nosotros. Ni los ángeles tienen el privilegio que tienes tú y yo. Entonces, cuando uno repasa y cuando uno entra a mirar, yo no sé, hay situaciones puntuales en la Biblia que yo no las comprendo. Y digo, pero a ver, humanamente, ¿esto es justo o no es justo? ¿Saben las oportunidades que he tenido en evangelización y personas que han leído la Biblia decirme, porque Dios no es justo, Él ha sido injusto? ¿Cómo? Sí. Porque Él como Dios, todo lo que Él permitió vivir a Job, y han leído la vida de Job. Y dice, Dios fue injusto, Él era un hombre perfecto, íntegro. ¿Por qué Dios aún permitió que terminara de la forma que terminó? Y mi respuesta brota naturalmente, ¿no? Él es la demostración de que cuando alguien nace, se entrega y vive, muere para Dios y quiere dejar posicionado en lo más alto, en lo más encumbrado, a su Creador, que es el Señor. Y qué vida terminó, ¿no? Lo que sufrió, lo que pasó, lo que vivió. Aún su propia esposa diciéndole, rechaza a Dios. Maldice a Dios y muérete. Porque a lo último, ¿cómo vas a hablar de esa manera? Hermanos, el plan de Dios a través de la vida que tuvo Esteban, que fue un ministerio tan corto, ¿no? Un ministerio tan corto. Una vida tan corta. Pero ese hombre, que cuando fue escogido para ser diácono, porque los apóstoles llegó un momento que era tanta la carga de trabajo, ministrar, ayudar, las viudas, los huérfanos, los ancianos, alimentar, sostener ese pueblo. Y llegó un momento de que me imagino de que, por lo que manifiesta la palabra, había tanta ocupación de que ellos estaban descuidando lo que era esencialmente el estudio de la palabra, la comunión con Dios y la vida de oración, de interceder. Les pregunto, hermanos jóvenes, ¿son fieles ya a la reunión de oración? Es el ministerio más importante. La oración, la búsqueda de Dios, la intercesión por los demás. Es lo que mueve a favor de los perdidos, es el clamor en oración a Dios. ¿Lo haces? Gloria al Señor. Ahora, los comienzos que tuvo Esteban muestra algunas cosas, ¿verdad? En Hechos capítulo 6, en el versículo 8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Pero era alguien con una sabiduría que era realmente admirable. La sabiduría que Dios le había otorgado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando él acusa a los líderes religiosos de aquel momento, y aún el Sanedrín, que se enojó tanto con él, porque brindaba y narró todas las cosas en una forma bien ordenada para confrontarlos con la verdad de lo que ellos habían realizado. Entonces, cuando uno mira que vivir el plan de Dios es un gran desafío, y a través de Esteban yo encuentro esas realidades. Él vivió en el plan de Dios y no huyó
a lo que Dios estaba realizando. Pero es el hombre que pudo tener una visión divina del cielo en un cuerpo como el nuestro. Sin haber muerto, y a pesar de las situaciones de las pedradas. ¿Alguna vez te pegó una pedrada o no? ¿Alguien le pegó una pedrada? ¿Sí? ¿Duele o no? Cuando pegan la cabeza, suena como un tambor vacío, ¿no? Pero era de uno que le tiró. ¿Pero sabe lo que hay un pueblo que te tira tu piedra? Que te embocan 10 o 12, porque muchos erran, ¿no? Pero que te peguen a la vez en cada movimiento, recibir piedra, piedra, piedra y piedra, de reacción, poder hablar la verdad y acusarlos de ellos haber crucificado, matado al Salvador, al Mesías. Cuando miramos ese plan de Dios en la vida de Esteban, surgen muchas preguntas, pero son mucho más las respuestas que hay. Lo que ocurrió fue bajo la gracia, el poder y la soberanía de Dios. Y déjenme decirles una interpretación privada mía, ¿no? Yo siempre suelo decir que hay cosas que yo me las imagino, no me las dice la Biblia, me las imagino y siempre las nombro como la versión Reina Olivera, ¿no? Pero en la gracia de Dios, en el amor de Dios por Él, posiblemente no dolía todo lo que realmente duele la piedra en nuestro cuerpo. La gracia de Dios permitió sufrimiento, pero con cierto límite en Él. Él también tuvo los sufrimientos como lo tuvo Cristo. Y hay situaciones en las cuales también Dios nos llama en que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, pero que también somos llamados a ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Entonces estamos hablando de que hay cosas que las vamos a tener que recorrer cierto camino, pero no solo. Y el Espíritu Santo en Esteban lo revistió de tal manera que aún le brindó ese regalo que Él lo manifiesta en palabras, ¿no? Él vio la gloria, vio al Padre, vio al Hijo. Y este testimonio, la Biblia nos narra de que aún enfureció muchísimo más a la gente y más los apedreaba. Y llegó el momento en el cual Él revela, manifiesta: a ti entrego mi espíritu. Hermanos, querido amigo, si no eres nacido de nuevo, Dios tiene cosas preciosas para brindarte a ti, pero tienes que creer en Él. Tienes que reconocerlo. Tienes que pedirle a Él. Si me buscareis de todo vuestro corazón, dijo Cristo, me hallaréis. ¿Entienden la forma? Es con todo el corazón. Todo está desde antes, todo está preparado para tu momento. Hoy es tu momento, entonces yo te animo. Me encantaría poder orar por ti. Me encantaría poder enterarme, ¿verdad?, de que el Señor está comenzando esa buena obra en tu vida. Y mira que Esteban tuvo vivencias tremendas, ¿verdad? Él estuvo muchos días en el cual quizás en oportunidades que él estaba enseñando, mucha gente se vería confrontada, pero no los líderes religiosos no pudieron resistir la sabiduría
de Esteban. Piensa en Pablo, eventualmente después de su conversión y cambio de nombre, escribiría esa teología en el Nuevo Testamento que refleja el sermón de Esteban. Esteban lo recuerda. Y tiene la vivencia, ¿no? Él era un perseguidor de la iglesia. Pero las ropas de Esteban llegaron también los harapos a sus pies. Pero Dios tenía un plan para el apóstol Pablo también. Y aún el Señor Jesucristo lo reveló, que por causa de él le tomaría como instrumento y sabría lo que es sufrir por su causa también. Y en ese plan de Dios, Pablo llegó a ser apedreado, azotado. Ay, hermanos, ninguno de nosotros aguantaríamos lo que él resistió y no cayó nunca en nombre de Cristo. Sin embargo, vemos en estos tiempos modernos, donde una cara negativa de un hermano hace de que otros se enojen, se ofendan, y no, esta iglesia no es para mí, yo voy a buscar otra mejor iglesia, y va para otra, y es peor todavía. Porque en esta vida no existe la iglesia perfecta todavía. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de poner en práctica lo que Dios ha diseñado. Y entre ello es el provocarnos al amor y a las buenas obras. Buenas obras que Él ha preparado. El evangelismo no es una idea pastoral, es un diseño bíblico, es el plan de Dios, de que tú consideres de que el mundo necesita de oír de tu boca que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo vendrá por la iglesia, que Jesucristo vendrá a reinar por 1000 años, que a través de Cristo vas a poder vivir eternamente y para siempre, que Jesucristo sufrió por tu causa. Y tenemos que decirle a la gente esa verdad. Jesucristo murió por la causa del hombre, para que todos tuvieran una oportunidad. Es tremendo. Él se hace hombre para que tú te hagas hijo. Somos criaturas creadas por Dios. Ahora, en desobediencia te espera una condenación eterna. Por eso en Esteban podemos ver a través de su vida que estaba lleno de confianza y por una sola razón. Creía en una promesa particular hecha por Jesucristo y confiaba en las palabras de Cristo que están registradas en la propia Biblia. Y aún allí en Lucas, capítulo 21, en el versículo 12, dice: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán en la sinagoga y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Entonces, cuando el viento se pone de frente en tu iglesia local, en alguna actitud o comportamiento de un hermano, este es el momento de demostrar que tú eres genuinamente un hijo de Dios. Y ese fruto se ve en los verdaderos convertidos. Los verdaderos convertidos no huyen. Alguien dijo que cuando un barco se hunde, lo primero que se tira de adentro son las ratas. También se ha dicho de que nosotros no podemos prohibir que los pajaritos vuelen arriba de nuestra cabeza, ¿no? Pero sí tenemos autoridad para no permitir que hagan un nidito en nuestra cabeza. Y así encontramos sucesivas situaciones, hermanos. Las adversidades en la vida cristiana son para que realmente
lo mejor de lo que comenzó Dios en tu vida comience a brillar en el momento de prueba, de lucha y de adversidad. Cuando te veas tentado, ese es el momento de caer sobre tus rodillas. Amén. Ese es el momento. El mejor altar para llegar a la presencia de Dios, hermanos, es tirándonos a tierra. Amén. Ojalá y quiera Dios producir esas cosas en tu corazón, que reconozcas cuando estás teniendo problemas y aún puedas subir. Por algo Pablo le decía a Timoteo, un joven precioso, tremendo, llamado por Dios, otorgada sabiduría, otorgados dones. Pero Pablo le tiene que decir que huyera de sus pasiones juveniles. Y hay cosas que tú tienes que tomar decisión. Yo me quedaba pensando en tanto lo que Oseas manifestaba, ¿no? Y quiera Dios que si tú tienes amistades que sabe que te van a torcer del camino, de la gracia, de la misericordia de Dios y de ir viviendo en esa bendición, mira, apártate de eso. Cuando te inviten, ponle excusa hasta que te sientas fuerte. Y cuando te sientas fuerte, también sepas decirle, no, mira, no puedo acompañarte. Yo creo en un Salvador maravilloso que quiere que yo sea genuinamente por lo cual Él me creó. Te creó como mujer, te creó como hombre. Vive eso. Disfruta de eso. Él murió en la cruz para que tú fueras santo. Pues vive en eso. Hay ofertas al pecado, di que no. Arregla lo que está mal. Arrepiéntete, confiesa, apártate. Proverbios 28:13 lo que dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Pues tiene la Biblia, tiene la vida de hermanos para ayudarte y alumbrarte aún también, acompañándote en ese camino de la santidad. Ten la preferencia para estar junto a tus hermanos y no a los amigos del mundo. Y no a los amigos del mundo. En oportunidades he dicho aquí a jóvenes, ¿verdad? Hoy hay un grupo que no ha estado en otras enseñanzas que he traído, pero quiero compartirles esto, ¿verdad? Que cuando alguien te invite para ir a un baile, los amigos del mundo te inviten para ir al mundo, puedas tener la respuesta correcta, que es: en ese lugar no hay nada bueno para mí. Esa es la verdad. Ahora, el inconverso, ¿qué es lo que quiere? Porque ve esa falsa alegría. Es una falsa alegría. Un joven en Pando que ha estado de cuidacoches y con nosotros es espectacular. Es más, yo a veces salgo de la iglesia, ahora hace tiempo que se perdió y no sé, a veces me da miedo que lo hayan matado. Porque cuando desaparece alguien en Pando, porque lo pelaron, ¿no? Y mucho más cuando están en cierto tipo de vida. Pero yo lo animaba y le exhortaba a buscar a Dios, lo exhortaba a dejar ciertas amistades y alejarse, porque los amigos que tenían nunca le iban a permitir vivir lo que Dios quería que él viviera. Y a veces salía a la iglesia y yo le daba 20 pesos, ¿no? Y me dice: ¿por qué me da? Y porque me cuidás a mí. Y cuidás los autos, ¿verdad? Hermanos, pero tenemos que brindarle al otro la oportunidad de que le crea al Señor para que viva una vida diferente. Dios tiene un plan para cada uno. Si Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y tú estás perdido, Él quiere salvarte. ¿De qué? De que sigas viviendo la vida que estás viviendo.
y para darte una vida diferente y para que esa buena obra, que es una obra de santidad, realmente brille en tu vida y seas la bendición para la iglesia, para los hermanos y para tu propia familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es porque a través de ti tu familia va a poder no solamente escucharte, sino ver lo que Dios está haciendo en tu vida. El plan de Dios es una iglesia santa, una iglesia preparada, una iglesia llena de sabiduría, cristianos consagrados, cristianos con verdadero compromiso. ¿Qué está ocurriendo hoy en el cristianismo, hermanos? Gustan ir a la iglesia, pero no gustan comprometerse con la causa del Señor. Es una gran mayoría dentro de la iglesia. Dios te despierte tu corazón para que puedas ser ese hombre que refleja y que entiende. Por eso, cuando se da testimonio de Esteban es porque él había entendido estas cosas. En el versículo 14 de Lucas, capítulo 21, dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestras ofensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Es real esto. Y déjame decirte, sigue siendo una actividad presente. Un hermano conversaba conmigo y me decía: sí, cada vez estamos más solos de la familia. Y le dije: bueno, ¿y tú de quién querés tener soledad? ¿De tu familia o de Dios? Hay una lección que la tenemos que tomar muchas veces. Saben, hermanos, que cuando nosotros tomamos la decisión de poner toda nuestra confianza en Jesucristo, será la esperanza mañana. Porque ellos siguen en un camino de muerte y llega un momento donde la propia muerte hace de que se empieza a ver la vida que está llevando aquel que ha confiado en Jesucristo y el Señor es el Rey de su vida. Porque yo no he visto vidas fracasadas cuando han tomado un verdadero compromiso con Cristo. Que hay muchos que a veces se revisten de una vestidura que no es original, porque el lobo sigue adentro y se pone la pielcita de cordero, hasta pone cara de bueno y de desgraciado. Pero si el lobo no ha sido quitado por Cristo, sigue vivo y mañana será quien muerda y lastime todo lo que rodea. Y hay muchos que se disfrazan de corderos. Por eso siempre trato de animar y de soltar a conocerse cuando dos jóvenes comienzan. ¿Qué es lo que se tienen que asegurar más que nada? Que aquella otra parte ama a Jesucristo. Si amas a Jesucristo, tú vas a disfrutar de un amor real y verdadero. Cuidado con buscar los encantos, porque el gozo de la vida no está en los encantos. La vida compartida es hermosa cuando hay amistad y una sola meta: agradar a Dios y vivir el uno para el otro. Ese es el diseño de Dios. Y ese es el plan de Dios. El plan del mundo es totalmente diferente. Quiere engañar, cautivar, embobecer, cegar hasta el propio entendimiento y corromper los pensamientos, de llegar a atesorar más que todo lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Que Dios te dé toda la gracia para tú comprender estas cosas. Que Dios te ayude a no ser como Sansón, que Dios tenía un diseño precioso para Sansón. Pero ¿qué hizo Sansón?
Dios le dio el poder, Dios le dio, pero comenzó una mala relación llamada Dalila. ¿Qué hizo Dalila? Pues para tener una buena suma de dinero de los filisteos, tenía que encontrar la debilidad de él. Una vez yo le dije a mi nuera, ¿no? Le digo, vos tenés que hacer como Dalila, conquistarle el corazón si querés tener un bebé. Y siempre me mato la risa con ella de esto. Vos no has hecho un trabajo, Dalila. Dalila logró su propósito. Y le lloró la oreja, le lloró. Ay, mi amor, ¿cómo me haces esto? Me engañaste otra vez. Ay, sí, con la cuerdita, con la cuerda. Hasta que llegó el momento y le llegó al corazón. Y ella se dio cuenta cuando le había llegado al corazón. Queridos, aquellos que se están conociendo, cuando comiences a conocer a alguien, guarda el corazón. No lo entregues de una, guárdalo. Cuando lo entregues es cuando estés totalmente seguro. Y lo segundo es que el verdadero amor sabe esperar. Ahí te das cuenta de lo verdadero. Dalila llegó el momento en que vio que su corazón, y ahí sí preparó todo, derrapó la cabeza. Sansón despertó. Filisteo, y dice, voy a salir como siempre. Pero ¿qué ocurrió? Dios lo había abandonado. El Espíritu Santo lo había abandonado. ¿Cómo terminó? ¿Ese era el diseño de Dios? Estoy seguro que no. Dios perdona pecados y es una figura de cómo Dios restaura a aquel que le rechazó, que le despreció, que lo menospreció, que lo abandonó, que se dio, que hizo lo que quiso, porque no era el plan de lo que había para Sansón. Él llevó a cabo, su papá y su mamá le hablaron eso, no, es pecado, no, pero quiero, y allá del pueblo son todas bonitas, no, pero mira, acá en Israel hay hija, no, pero yo quiero que sentir un cuerpo fabuloso, no, yo voy para allá, y todavía para demostrar arrancó las puertas de la ciudad, salga, dijo allá arriba, nadie podía contra él, pero Dalila llegó al corazón y lo rompió todo, lo entregó. Y aquí se ve la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué fue lo último que hizo Dios con Sansón? En su clamor. Le pidió a Dios el poder nuevamente. Había crecido un tanto su pelo, pero fue la oración lo que movió a misericordia a Dios y le devolvió el poder. Y dijo, muera yo y mueran todos los filisteos conmigo. Y ese momento mató más que nunca en la vida. Ahora, ¿por qué tener un final así, hermanos? Sabiendo que la obediencia siempre será recompensada por Dios con bendición. Siempre. La obediencia. Cuando te veas tentado, di que no. Cuando llegues al límite, dispara, huye, pero no ejecutes lo que tu perversidad quiere florecer, porque está viva en todos nosotros. No hay justo ni a un uno, no hay ni siquiera uno. Entonces, por favor, es mejor huir que querer enfrentar algo que no lo vas a poder controlar. Y la pasión nadie la puede controlar. ¿El amor de Dios te puede librar de tantas cosas? Sí. ¿Que Dios te va a hacer llevar por un camino donde vas a tener una vida segura? Sí. Pero tienes que vivir una realidad real y verdadera con el Señor. Te animo de que no te vayas como viniste. Si viniste vacío, no te vayas vacío. Pregunta, habla. Si en algún momento tienes que conversar, conversa.
Pero por favor, que Dios bendiga el corazón de cada uno de ustedes y que sigan y terminen este campamento en esa gran bendición de seguir disfrutando, de conocerse, del compañerismo, disfrutar de los momentos de ocio, y disfrutar por sobre todo de conocerse y de formar esos vínculos, de estar siempre intercediendo unos por otros. ¿Se han pedido alguno entre ustedes que estén orando por alguna situación puntual? Si no lo han hecho, les animo a que lo hagan. Dios quiere ver un pueblo que está entrelazado en los lazos del Espíritu. Recuerda, en Cristo somos un cuerpo. Y mis manos necesitan de mis pies para que lo lleven a la pileta, para ellos lavarse. Entonces ora por tus hermanos y ruega que también oren por ti. Que Dios bendiga el corazón de cada uno. Una vez más, gracias porque el Señor brindó también esta oportunidad de estar nuevamente. Gracias, Rubito. Aunque me pialaste, ¿no? Me pialaste, Rubito. Pero yo siempre disfruto grandemente de compartir la enseñanza de la palabra. Quiera Dios seguir obrando, bendiciendo el corazón de ustedes. Pero por favor, si hay alguien que le gustaría cómo hacer para nacer de nuevo, pues a mí me encantaría ayudarte. ¿Sí? Si no lo has entendido. ¿Qué le tienes que decir a Dios? ¿Qué le tienes que decir a Dios con sinceridad? Y si eres sincero en ese momento de hablar con Dios, entonces nacerás de nuevo. Porque a Dios no le puedes mentir. Y Dios ve lo más profundo de tu corazón. Así que anhelo que Dios siga bendiciendo a cada uno. Y si alguien quiere conversar con alguien, pero si alguien no sabe y quiere, entonces me encantaría poder ayudarte y mostrarte lo que tienes que decirle a Dios, pero tú se lo vas a decir. Yo no voy a decir nada por ti. Te voy a enseñar simplemente a explicar los ingredientes que tienen que haber esencialmente en tu oración para decir, ahora sí comprendí, esto quiero hablarlo con Dios y quiero ser esa nueva criatura. Y estamos a la orden para quien sea, ¿sí? Que Dios bendiga a cada uno. Te invito a orar y luego a estar en el Dios y yo, ¿sí? Oremos, queridos. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más gracias por el amor de Jesucristo. Una vez más gracias porque, Señor amado, hemos sido escogidos desde antes de haber sido creado todas las cosas. Es precioso saber que estamos bajo esa gracia, esa misericordia. Pero, Señor amado, gracias por saber que eres tú quien escoge quién ha de ser salvo. Porque tú conoces el corazón de cada uno. Nadie puede engañarte. Tú conoces quiénes van a estar dispuestos y va a llegar el momento en que tú vas a producir ese querer y ese hacer y vas también a obrar en ese llamamiento para que haya un quebranto en su momento y se puedan entregar a Jesucristo. Quizás alguien ya está en esa lucha de querer morir para el mundo, pero está luchando consigo mismo porque hay cosas que todavía traen, pero clamar a ti se encontrará una respuesta y la bendición de lo alto. Te ruego que tú bendigas el tiempo, Dios, y yo que sigas bendiciendo el resto de lo que queda del campamento. Gracias por el cuidado que has tenido hasta este momento, guardando a cada uno de peligro y disfrutando de tiempos buenos entre un pueblo que está apartado en estos tiempos del mundo y está viviendo en este lugar. Guarda este lugar, guarda el campamento, que des toda la gracia y sabiduría para el campamento de niños, que sigas obrando en el corazón de Rubito, de Marita, de todos los que colaboran y trabajan, para que todo esté bajo la eficacia y la bendición del Altísimo. Gracias por tu providencia y tu cuidado. Y oramos agradecidos por ese corazón que quizás en un momento más tarde pueda estar hablando contigo y rogando que lo recibas como su hijo. Padre, los dejo en tus manos para que la bendición de lo alto esté con cada uno y todo lo que se siga realizando sea para gloria y honra de tu nombre. Te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén.